Tal? Muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. El Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo tiene el agrado de presentar la ponencia del Curso Nacional de Cardiología, donde se desarrollará el tema hipertensión arterial al cargo del doctor Edgardo Linares Reyes, quien es médico especialista en medicina interna, médico asistente del Departamento de Medicina del Hospital 2 Chocope Salud e investigador RENACID. Ahora daremos inicio a la ponencia. Doctor, le doy pases para que pueda comenzar. Ya, gracias. Ahorita voy a compartir la diapositiva que luego les voy a enviar con Luis. ¿Sí logran ver? Ya, listo. Buenas noches con todos. Bueno, en esta oportunidad agradezco a SOSEMUN, ¿no? Sobre todo al comité académico, el CPA, ¿no? Por ser partícipe, ¿no? De este curso, ¿no? En esta oportunidad el tema me toca sobre hipertensión arterial. Un tema que todos ya conocemos, ¿no? En el cual hay varios tratamientos dependiendo de la condición, de la complicación de la hipertensión, ¿no? Si hay un órgano afectado o no, o si no hay afectación, pero ya está el diagnóstico, va variando el tratamiento, ya sea no farmacológico y farmacológico y lo preventivo, ¿no? Entonces, también está basado en las guías actual de 2024, según la guía europea, ¿no? Del manejo de la presión elevada e hipertensión. Ahora ya antes se tenía el término prehipertensión, hipertensión 1, hipertensión 2, ahora es ya presión normal, presión elevada e hipertensión. En el cual también, más al último, voy a mencionar el cambio que hay con respecto al famoso urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva también. Tener presente que cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión con la finalidad de promover la concientización, ¿no? Y los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, una condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, acá lo importante es detectar a tiempo la hipertensión, el que tiene, y bueno, también pues siempre promover los estilos de vida saludables, ¿no? Estos estilos de vida saludable para no llegar a la hipertensión, ¿no? Y si el que está hipertenso, ya evitar a que haya complicación. Y unas complicaciones, pues, es la enfermedad renal crónica, ¿no? Causada por la hipertensión. O también lo que es un EBC isquémico o un infarto al corazón, ¿no? ¿No? Entonces, los lemas, ¿no? Es amar al corazón, medir la presión arterial cada vez que visitamos un centro de salud. O actualmente, pues, se utiliza, ¿no? Máquinas ya que son portátiles, ¿no? Que es a la mano se tiene para medir la presión. Pero antes hay que determinar de dónde viene, ¿no? ¿Cuándo la fisiopatología de la presión, ¿no? Entonces, la presión arterial, como hemos visto los que han pasado tercer año, ¿no? En la parte de fisiología, es un equilibrio entre la capacidad de los lechos vasculares y su contenido, ¿no? Y eso hay una fórmula, ¿no? El gasto cardíaco por la resistencia periférica, en donde la resistencia periférica pues, está regido por Peusel, ¿no? La resistencia vascular,
¿no? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del corazón en un tiempo dado, ¿no? Que es el volumen por minuto por frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica total, que es la oposición que presentan los vasos al paso de la sangre, ¿no? Entonces vemos acá la fórmula y debido a esta, entonces podemos ver dónde pueden estar los factores que van a generar que haya una elevación de la presión arterial, ¿no? El promedio de la presión ejercida por la sangre en movimiento sobre las paredes, ¿no? Esa es presión arterial, volumen minuto, el gasto cardíaco, ¿no? El volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo hacia la aorta en un minuto. Y la resistencia vascular sistémica, suma de factores que se oponen al flujo de sangre a través del árbol vascular, ¿no? Aproximadamente 20 mililitros de mercurio por litro por minuto, y el gasto cardíaco, el estándar es 5 litros por minuto. Y acá vemos la anterior clasificación según el sexto y el séptimo reporte, donde se tenía en cuenta pues la normal alta, hipertensión estadio 1, estadio 2, estadio 3, donde daban pues ya alta a partir de 130 a 139 y de 85 y 89. En el séptimo reporte ya consideran prehipertensión 120, 139 y 80, 89. ¿No? Entonces, en el europeo del 2018, en la guía europea, se consideraba pues ya normal elevada de 130 a 139 y de 85 a 89. Hay factores también, otros factores, ¿no? Entonces, como hemos visto en la parte de la presión arterial, la parte de la fórmula que sabemos del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica total, también está regulado, ya sea por el sistema nervioso simpático, la parte renal, las hormonas, factores ambientales o propios del medio interno, factores genéticos, ¿no? Mecanismos vasculares, factores psicosociales, socioeconómicos, factores ambientales, ¿no? Que había dicho, ¿no? Entonces, eso va a generar que si no hay una regulación adecuada, va a generar pues hipertensión. Dentro de los factores genéticos está, ¿no? El sexo, ¿no? Los polimorfismos de nucleótidos singulares asociados a la presión arterial, formas monogénicas de hipertensión, ¿no? Programación fetal y epigenética que actualmente se está viendo, ¿no? Genes que a la larga la persona a tal edad va a presentar hipertensión, ¿no? Y eso ya es parte genética, ya no es modificable por el momento. La actividad, los factores de estilo de vida, ¿no? La actividad física, actualmente casi la mayoría, bueno, como ha habido una modernidad con respecto al Internet, a la inteligencia artificial, en el cual ya disminuye un poco el trabajo, también ha generado que aumente el sedentarismo. Y si aumenta el sedentarismo o disminuye la actividad física, entonces aumenta la obesidad, y la obesidad también pues está asociada a la hipertensión arterial con el síndrome metabólico. Mala calidad de sueño, sobre todo los que son nosotros, el personal médico, ¿no? En el cual desde los estudiantes también, ¿no? Al no por estudiar para tal examen, ¿no? De medicina 1, medicina 2, fisiopatología, o cursos también que generan cierto estrés, ¿no? También influye a la larga. O cuando hacemos las guardias en emergencia, ¿no? Si uno está en la jefatura, más que hace guardias en emergencia, a veces hacemos interdiario, entonces eso genera que al final haya una mala calidad de sueño y al final genera una hipertensión, ¿no? También la dieta
el aumento de sodio en las comidas, la sal, ¿no? A veces que nos gusta consumir nuestro ceviche, ¿no? Continuamente, entonces hay que tener siempre, cuidarnos en la sal, en las comidas. Consumo de alcohol, drogas o sustancias que pueden incrementar la hipertensión arterial. Por ejemplo, el queso azul tiene una sustancia, ¿no? Que aumenta la presión arterial también, es un factor, ¿no? El queso azul y el queso, sobre todo, que es salado, ¿no? Genera, pues, a lo largo plazo un aumento de la presión y ser un factor también desencadenante. Mecanismos renales, la sensibilidad de la sal, el sistema renina-angiotensina, la isquemia renal, la natriuresis, ¿no? O sea, la eliminación del sodio. Entonces, el sodio tiene que estar, bueno, eliminado, ¿no? Regulado, pero si no se regula y se concentra la sal, va a haber aumento de líquido en el espacio intersticial o el tercer espacio y genera edema y a lo largo una presión arterial elevada. Mecanismos neurológicos como el sistema nervioso autónomo, sobre todo el periférico y lo que está también el simpático, ¿no? El simpático y parasimpático, los vasoreceptores. Hormonales, bueno, también el sistema renina-angiotensina, ¿no? Endotelio, el sistema endotelio, las hormonas sexuales, ¿no? La disfunción endotelial también influye, la remodelación de las arterias pequeñas, y las arteriolas y las arterias grandes, ¿no? El estrés, el estatus socioeconómico, el estar en la cárcel, ¿no? Es una deprivación social, al acceso a los cuidados de salud, también aquellos que no tienen esos medios, y por el dinero, por estar trabajando, continúa el trabajo, y a veces pacientes que llegan, ¿no? Porque, bueno, les toca su control y se le encuentra una presión de 180 a 100, que en algunos puede generar cefalea, ¿no? Alguna molestia, pero hay otros que no. Tampoco nos significa mm, que no es difícil de creer, ¿no? Si se da. Acuérdense que siempre cada organismo es diferente. Y por ser cada organismo diferente, el tratamiento siempre tiene que ser personalizado, ¿no? También la parte de geopolítica, la contaminación ambiental, el clima, ¿no? Influye en la presión arterial. Acá tenemos una definición según la Guía Europea de Consenso Argentino, este es 2017, donde era pues óptimo 120, 80 lo normal, no lo óptimo, y lo normal menor de 130, 90. Limítrofe 130, 39, la sistólica y la diastólica 85, 89. Y el nivel 1 está en desuso, ¿no? En desuso de dominación hipertensión arterial leve, de ahí sigue 160, 179, ¿no? Sin tomar drogas antihipertensivas y enfermedad aguda, cuando las presiones sistólicas y diastólica califican en categorías diferentes, se debe elegir la más alta basados en el promedio de 2 o más lecturas obtenidas en 2 o más visitas luego del examen inicial. Acá tenemos etiología, ¿no? Casi es esencial la hipertensión, 85%, secundaria el 15%. Hay factores de riesgos no modificables, ¿no? Y modificables. No modificables, antecedente, etnia y edad, ¿no? Por ejemplo, los de raza negra o las de etnia, ¿no? O sea, se puede decir linaje, ¿no? Entonces, ¿no? Los afro no tienden a tener un más riesgo de hipertensión arterial, ¿no? Los dividen en dos, en los no modificables y modificables. En lo secundario, bueno, tenemos renal, estenosis renal, endocrino, síndrome Cushing, hipotiroidismo,
hipertiroidismo primario, coartación aórtica, insomnio, apnea obstructiva del sueño. Anticonceptivos orales también generan una hipertensión arterial, aumento de la presión. Neurológicos estimulantes y también corticoides, ¿no? Algunos fármacos, ¿no? Como corticoides, los AINES, ¿no? Y dentro de los modificables tenemos pues una mnemotecnia que se llama FIDEDO, donde está fumar, inactividad o sedentarismo, diabetes, estrés psicológico, dieta rica en sodio y obesidad. Y hay asociaciones, ¿no?, de la hipertensión arterial con alguna alteración de algún examen o algún síntoma. Por ejemplo, hipertensión arterial y hipocalemia, síndrome de Cohn o estenosis arterial renal. Hipertensión arterial y alteración de exámenes de orina, por ejemplo, hay metanefrinas, ¿no? Encontramos, eso lo vemos ya en feocromocitoma, ¿no? Un tumor en una médula de la glándula suprarrenal. Trastorno del sueño, somnolencia, ¿no? Síndrome, ¿no?, de apnea del obeso, ¿no?, del sueño. Cuando hay diferencia de presión de brazos, puede ser una disección aórtica, ¿no? Más de 10 mililitros de diferencia es una disección aórtica. Diferencia entre las extremidades superiores e inferiores, una coartación de aorta. Si hay un calcio elevado, hipertensión, hiperparatiroidismo. Hipertensión arterial más cortisol elevado, síndrome de Cushing. Hipertensión arterial más el T4 libre elevado, ¿no?, hipertiroidismo. Ahora, en la toma de la presión arterial, entonces para diagnosticar debemos tomarlo adecuadamente, ¿no?, en la presión arterial, ¿no? Y hay criterios, ¿no?, cómo debe estar. Y encima va variando según el ambiente, ¿no? Si es en el hospital, ¿no?, o si es en la casa, o si es un mapeo, ¿no?, que le colocan una máquina, ¿no?, por 48 horas, 72 horas, y vemos pues si el paciente, si hay una alteración o no. Ahora, lo ideal para la toma de la presión arterial es usar el tensiómetro manual, ¿no?, y usar el método palpatorio. ¿Pero por qué motivo? Porque hay algunas, y ustedes, bueno, los que ya están llevando medicina 1, ¿no?, o semiología, ¿no?, hay una enfermedad en la cual sí puede pasar desapercibido cuando lo toman con un digital, un tensiómetro digital. Ese es la fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular genera que haya una arritmia, ¿no?, cardíaca. Entonces, hay pulsos que no se va a poder escuchar así regularmente. Entonces, eso va a generar un sesgo, ¿no?, en el tensiómetro digital. Por eso, en esos pacientes debe ser manual. ¿Por qué? Porque al manual nosotros detectamos el famoso hueco auscultatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Es la siguiente, ¿no? Entonces el paciente viene, si ha estado afuera esperando, parado, como un momento a veces los pacientes quedan, entonces que descanse 5 minutos y le tomamos la presión, ¿no?, manual. Colocamos el brazalete a 2 dedos de la línea, ¿no?, del codo, ¿no?, del pliegue, a 2 dedos, ¿no? Y que no converse el paciente, apoye el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa y usar el tamaño del manguito adecuado, o sea, el brazalete de acuerdo al brazo, porque hay un estándar. Apoyar la espalda, tener la vejiga vacía, no cruzar las piernas y apoyar los pies, ¿no? Y tomamos, ¿no? Y palpamos, ¿no?, la arteria radial e insuflamos el brazalete
¿no? Y lo insuflamos hasta que desaparezca el pulso radial. Una vez que desaparece el pulso radial, aumentamos 20 mililitros de mercurio más y de ahí recién abrimos, ¿no?, la válvula para que salga el aire, y el primer ruido que aparece es el primer ruido Korokov sería la presión sistólica, y el último ruido de la misma intensidad sería la presión diastólica. Entonces, ¿qué ocurre en el hueco auscultatorio? Si no hacemos el método palpatorio, entonces nosotros ponemos, por ejemplo, 140, 180, ¿no? Así como dicen al alocado, y a veces suena, pero eso puede ser la presión diastólica. Suena y de ahí ya no suena, ya termina, hace un sonido y ya no aparece, ya no continúa el sonido. Entonces, por eso es importante la medición de la presión arterial por el método palpatorio. Palpamos primero, ¿no? Hasta, según lo que dice, hasta tal medida que desaparece el pulso, y de ahí ya comenzamos, ¿no? Así evitar, pues, los huecos auscultatorios. Por eso en los pacientes con fibrilación auricular es mejor tomar la presión arterial, ¿no?, por el método palpatorio y con un tensiómetro manual. Ahora, ¿en cuál brazo? ¿El derecho o izquierdo? Antes se decía, no, que tiene que ser el brazo dominante, ¿no? Derecho, o si soy zurdo, el izquierdo. No, se tiene que tomar los dos brazos, la presión arterial, los dos brazos, y el que es mayor, la presión mayor, esa es su presión del paciente, ¿no? Esto de acá también es de este año 2024, de la guía europea, donde tiene que ser 5 minutos que esté, como continúa igual los 5 minutos, que descanse, usar un aparato, instrumento validado, ¿no?, apropiado de acuerdo al brazo, ¿no? Por ejemplo, si hay un estándar, pero si el paciente es obeso, a veces se ha visto que no llega ni siquiera a pegar. Entonces, eso no se puede utilizar. Se tiene que usar de un brazalete más largo que hay para pacientes obesos, ¿no? No, que a veces lamentablemente no hay, ¿no? Excepto que esté en emergencia, ahí tenemos también un brazo en el cual se puede utilizar, ¿no?, un brazalete de mayor tamaño, ¿no? El nivel siempre a nivel del corazón, con el paciente, ¿no?, sentado y recostado, y el brazo en un soporte. En la primera visita asegurarnos, bueno, de ahí sigue la medida, puede ser en 3 tiempos, de 2 minutos aparte, para determinar cambio, ¿no?, del brazo derecho, izquierdo, ¿no? Obtener la medida, si difiere, se tendría que utilizar otra nueva medida si es que la diferencia sea de más de 10 milímetros de mercurio. La medida en los brazos tiene que ser en ambos brazos en la primera visita, para detectar la diferencia entre ambos brazos. Recordar la frecuencia cardíaca y excluir arritmias mediante la palpación, ¿no?, del pulso, ¿no? Y en la primera visita asegurarnos que no tenga el paciente hipotensión ortostática, ¿no?, y síntomas. Por ejemplo, viene un paciente, ¿no?, con síncope, que significa pérdida de la conciencia, pero irreversible, ¿no?, que es corto tiempo, pero revierte rápido, ¿no? No, a veces caminan y se caen, ¿no? Entonces, puede ser que tenga hipotensión ortostática. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, tomamos la presión echado, sentado y parado. Si hay una diferencia mayor de 20, la presión sistólica de 20 a 30 y de 10 a 15, la diastólica, se considera ya una hipotensión ortostática.